Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bien, pues vamos viendo cómo poquito a poco se va recuperando el mercado. Hoy hemos tenido muy poquito volumen en la sesión de hoy, lo que ha provocado que esas subidas que veíamos a principios de la sesión pues luego hayan quedado prácticamente nada. Veremos a ver según vaya avanzando la semana, porque puede que esto puede provocar, según se vaya acercando la sesión del viernes, cuando tendremos el dato del IPC en Europa, pues quizás se espera que sea un poquito menor de lo esperado, porque recordad que el año pasado, en marzo, fue cuando vimos esa subida tan fuerte de la inflación. Ahora, cómo se va a comparar con esos precios, pues seguramente sea menor de lo que se esperaba y esto provoque un impulso en el mercado. Así que bueno, puede que hasta finales de semana estemos un poquito tranquilitos y al final de semana, ya en la sesión del viernes, esto se vuelva a calentar de nuevo. Así que bueno, nos vamos preparando de momento para ese final de semana, analizando tres acciones que ya os adelanto que se encuentran en una situación muy interesante. Bueno, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Auda Renovables, Santander y Repsol. Vamos a comenzar con Auda Renovables, que llevamos viendo un par de semanas caídas bastante importantes. Ahora parece que la caída se ha frenado alrededor de la zona de los 1,07. Ya son tres sesiones las que ha hecho suelo y ha rebotado desde esta zona. Hoy sí que es verdad que ha cerrado prácticamente mínimos, lo que no es muy buena señal. Y además, echamos un poquito la vista atrás, vemos cómo tiene un gap sin cerrar desde enero. Este gap le cerraría en la zona de los 1,03, por lo tanto, llegados a este punto, no habría que descartar ver una última caída hasta la zona del gap, hasta la zona de aquí. Y aquí va a estar la clave, porque si nos fijamos también, esta zona de los 1,03 había actuado anteriormente como soporte en el gráfico. Por lo tanto, ahora será clave que no la pierda. Si la pierde, pues creo que acabaremos perdiendo todo lo ganado en enero de este año. Sin embargo, si vemos que desde la zona del gap vuelve a repuntar con fuerza y acumula bastante volumen y supera las dos medias móviles atacando la zona de 1,20, pues podríamos volver a esa zona de máximos, la zona de 1,40. Lo que no habría que descartar para nada, si vemos un rebote con poquito volumen, es un movimiento lateral entre la zona de 1,20 y los 1,03, es decir, que se vaya moviendo en este rango lateral. Si vemos una ruptura, pues puede que la volatilidad se dispare, ya sea a la baja, perdiendo la zona de los 1,03, o al alza, superando la zona de 1,20. Ahora sí que es verdad que la sesión de hoy ha cerrado prácticamente mínimos y eso sería muy mala señal, pero fijaros cómo el volumen que hemos visto hoy ha sido muy bajito para la caída tan fuerte que hemos visto, una caída de más del 5%. Por lo tanto, esto nos hace pensar que podríamos continuar cayendo, pero puede que ese suelo en la caída esté cerca y podamos ver un repunte en su cotización, como decimos, hasta la zona de los 1,20, que era la anterior zona de soporte en toda la parte alta que veíamos durante el primer trimestre del año. Por lo tanto, esta es la situación que tenemos ahora mismo en Audax. Vamos a continuar con Banco Santander. La analizábamos la semana pasada, que comentábamos que había rebotado muy bien, pero que, ojo, había dejado un gap sin cerrar. Y que, ojo, también, porque el rebote había venido acompañado con un volumen un poquito escaso. Esto que nos anticipaba que quizás podríamos llegar a ver una nueva corrección para cerrar el gap y volver a rebotar. La clave no estaría mantenerse de nuevo por encima de la media 70 sesiones. Y fijaros que en la sesión del viernes pasado se fue a cerrar ese gap y se alejó de esa zona de mínimos que vimos durante la sesión. El lunes abrimos ya por encima de la media móvil de 70 sesiones y hemos visto cómo ha vuelto a avanzar otro poquito, pero debemos poner una pega a las sesiones que estamos viendo de subida, y es que el volumen está siendo muy bajo. ¿Esto qué hace? Pues que sí que es verdad que a lo mejor vemos subidas importantes, pero como el volumen es tan bajito, pues al final va perdiendo gran parte de lo ganado durante la sesión. Creo que hasta que no veamos un volumen bastante alto y consistente va a ser muy complicado que volvamos a esa zona del gap, pero hay que tener en cuenta que ahora, fijaros, si aquí ponemos el antiguo soporte, que sería ahora una zona de resistencia, la zona de 3,44, no habría que descartar que se vaya acercando hasta esta zona, hasta los 3,44. Y aquí estará la clave. Si vemos que ataca esta zona con volumen y la supera a cierre, aquí ya cogería más fuerza la idea de irnos a cerrar ese gap que dejó abierto con esas caídas tan importantes. Ahora parece que la situación se estabiliza un poquito, pero como decimos, lo que le falta es la gasolina, es ese volumen que impulse de nuevo la cotización. Ahora es que es verdad que se ha tan tranquilizado la cosa del hecho
de que ya no vemos soltadas tan grandes como las que veíamos hace un par de semanas, pero tampoco tenemos esa confianza en los inversores para comprar esas acciones que han visto caídas tan fuertes. Por lo tanto, puede que a lo mejor, quizás según se vaya consolidando las subidas poquito a poquito y cojamos más confianza al llegar a la zona de 3,44, 3,45, es cuando entre volumen y veamos esa subida tan fuerte. Ahora, de momento, pues fijaros el volumen tan bajito que hemos visto, por lo que quizás pues, no habría que descartar que sigamos en un movimiento lateral. Quizás nos vayamos acercando al final de semana, veremos ya algún movimiento más fuerte, como decíamos al principio del vídeo, pero ahora mismo sería la clave mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, es decir, no habría que descartar ver alguna corrección dentro de la sesión hasta esa zona de los 3,27, 3,28, donde tiene la media de 70, pero no perderla a cierre. Si la pierde sería muy mala señal de nuevo, sería señal de que podríamos volver a esa zona de los 3 euros, así que eso sería lo más importante. Y se ataca a los 3,45, que lo haga acompañado con mucho volumen para tener ese impulso, esa gasolina, para llegar hasta la zona de 3,76, 3,77, donde cerraría ese gap que dejó abierto en marzo de este año. Y vamos con la última de las acciones, que es Repsol, y situación muy parecida a la que veíamos en Santander, una subida muy fuerte. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora, con todo el revuelo que ha habido del sector financiero, hemos visto caídas muy fuertes. Fijaros cómo frenó su caída en la zona de los 13,38, desde aquí comenzó a rebotar, lo hizo con mucha fuerza, una volatilidad bastante alta, pero dejó un gap también pendiente de cerrar. ¿Qué pasó el viernes de la semana pasada? Que nos fuimos a cerrar ese gap, nos mantuvimos por encima de la media de 200 y ahora ha continuado con ese rebote. Fijaros que la sesión de hoy también ha dejado un gap en la apertura. Por lo tanto, si ahora vemos que no continúan las subidas con fuerza, pues no habría que descartar quizás las siguientes sesiones ver una corrección para cerrar el gap que ha dejado hoy abierto y continuar con la subida. En el caso del Santander marcamos esa zona clave que debía superar con volumen para volver a la zona del gap, y en el caso de Repsol esa zona clave se encontraría en la media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo se encuentra a los 14,47. Si consigue superar esta zona acompañado con volumen, pues es cuando cogeríamos ese impulso final hasta la zona de los 15 euros aproximadamente para cerrar el gap que dejó abierto al principio de todas las caídas. Pero como decimos, ahora mismo pues vemos, igual que pasaba con el Santander, que no hay demasiado volumen. Deberíamos haber visto sesiones con mucho volumen y con subidas importantes para ver esa subida en vertical, y de momento pues no lo hemos visto. ¿Esto qué implica? Pues que no habría que descartar que estemos unas cuantas sesiones en lateral, se vaya a cerrar el gap, vamos a atacar la media 70, quizás se vaya a atacar la media de 200, nos vayamos moviendo en este rango de movimiento, y cuando ya cojamos un poquito más de confianza, vuelva a entrar volumen, veamos esa subida, o si por el contrario vuelve a haber otro petardazo en el sector financiero, pues no habría que descartar para nada una vuelta a los mínimos que veíamos hace una semana. Sí que es verdad que una vuelta a los mínimos sería muy mala señal, sería una clara señal de debilidad ahora que ya tenemos un buen recorrido al alza, así que mucho cuidado con llegar a ver eso. Y lo dicho, si supera la zona de la media de 70 sesiones, que además fijaros que coincide, está muy cerca de ese mínimo que hizo en febrero de 2023, en la zona de los 14,20, quizás donde ha cerrado hoy, pues la zona de la media 70, si la supera, superaría esta nueva zona también, y tendríamos, podríamos decir, vía libre hasta la zona del gap. Pero como decimos, va a ser totalmente clave que entre muchísimo volumen en su cotización. Fijaros aquí, en esta vela entró muchísimo volumen, la siguiente también entró bastante volumen, y esto que provocó que las siguientes sesiones, aunque tenían poco volumen, nos mantuviésemos al alza. Ahora nos mantenemos al alza, pero tenemos poquito volumen. ¿Esto que implica? Que nos va a costar mantenernos al alza si la sesión de mañana no entra mucho volumen. Así que bueno, esto es lo que hemos visto en la sesión de hoy. Espero que os haya gustado, que sea resultado interesante. Sesión muy tranquilita la que hemos visto hoy en los mercados. Ya tocaba ver una sesión con un poquito de tranquilidad. Os lo he comentado ayer, lo comenté el vídeo del resumen semanal. Este próximo domingo no tendremos vídeos del resumen semanal. De hecho, mañana será el último vídeo de la semana y ya es probable que hasta la semana que viene, bien entrada, no tengamos nuevo vídeo. Así que bueno, os voy a tener que dejar unos días solos. Pero bueno, de momento tendremos el vídeo de mañana donde comentaremos a ver qué ha pasado y nada. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana nos vemos de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.